El propósito de nuestra cátedra es demostrar la expresión matemática que en cálculo se conoce como método de Newton. Esta expresión es parte de un proceso iterativo que nos permite calcular el número real de una función f de x para el cual f de r es igual a 0, lo que significa que cuando la función intersecta al eje de las x, tenemos ahí un número real y ese número es r. Obviamente, si el punto está en el eje de las abscisas, entonces f de r va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos tomar en consideración para poder hacer esta demostración? Primero tenemos la gráfica de f en rojo, ¿verdad? Y entonces lo segundo es graficar una línea tangente. La tangente en el punto de la función f, la utilizamos para calcular un valor aproximado a este r. En el proceso, lo que hacemos básicamente es ir rotando la tangente, ¿verdad?, a lo largo del gráfico de la función, de manera que el punto x sub 2 cada vez se vaya acercando más a r y así podamos obtener un número que sea aproximado al real que nos interesa. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad?, es utilizar la ecuación punto pendiente, donde tenemos y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 2, ¿verdad? Nos interesa el punto de intersección de la tangente en las abscisas. Ese punto, ¿verdad?, se llama x sub 2, pero también nos interesa las coordenadas para el punto de tangencia, que en este caso es x sub 1, f de x sub 1, como lo hemos escrito aquí en este par de... en esta coordenada, ¿verdad? Entonces, sustituimos los valores y escribimos, en lugar de y sub 1, escribimos f de x sub 1. Después, la m la reemplazamos por f' de x, ¿verdad? En otras palabras, por la derivada, que no es más que la pendiente de la recta que es tangente a la función. Después, x es sustituida por x sub 1, ¿verdad? X sub 1. Ahora tenemos esta expresión, ¿verdad? En esa expresión vamos a utilizar el punto de intersección de la recta tangente, el punto de intersección de la recta tangente en el eje de las abscisas, que es x sub 2, ¿verdad? Pero ¿qué par ordenado representa este? Bueno, el par ordenado que lo representa sería x sub 2, f de x sub 2, donde tenemos que estar conscientes que f de x sub 2 tiene un valor de 0, precisamente porque el punto está en el eje de las abscisas. Seguidamente, ¿verdad?, estos valores los reemplazamos en esta función. Así, esta y, ¿verdad?, se convierte en un valor 0, ¿verdad? F de x lo bajamos, se mantiene ahí, bajamos también f', que es la derivada de la función, y después este x lo sustituimos por x sub 2, así como está aquí en este par ordenado, ¿verdad? Y inmediatamente después escribimos x sub 1 como lo representa la expresión matemática que en este momento estoy señalando con esa flechita, ¿verdad? ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, lo siguiente es sustituir, o mejor dicho, aislar x sub 2. Para aislar x sub 2, este valor lo pasamos al otro lado de la ecuación. ¿Y qué obtendríamos? X sub 2 menos x sub 1 igual a negativo de f de x sub 1, eso dividido entre la derivada de la función. Dividido entre la derivada de la función. Pero como el valor que nos interesa, ¿verdad?, es x sub 2, porque x sub 1 obviamente lo tenemos, ¿verdad? Entonces aislamos x sub 2, ¿verdad? O x sub 2, esta x sub 1 pasa al otro lado, se convierte en negativo y esta expresión se conserva, ¿verdad? Se convierte en x sub 1 positivo y esta fracción o este racional se conserva, ¿verdad? Entonces vamos a tener f de x sub 1 sobre la derivada de f de x, ¿verdad? Sobre la derivada de f de x sub 1, también, claro está, ¿verdad? F de x sub 1.
Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, ahorita ya demostramos la expresión matemática que se utiliza para encontrar el cero real de la función. Lo único que nos falta, ¿verdad?, es generalizar la expresión. Al generalizarla, estamos demostrando que se puede utilizar con diferentes funciones para calcular sus ceros reales, ¿verdad? Con el fin de generalizarla, vamos a llamar a x sub 1 x sub n, ¿verdad? Y a x sub 2 le vamos a llamar x sub n más 1. Ahora sustituimos esos valores allá y ¿qué vamos a obtener? Bueno, obtenemos la fórmula con la que tenemos que trabajar, ¿verdad? X sub n más 1 igual a x sub n menos, ¿verdad?, f de x, f evaluada en x sub 1, y esto dividido entre la derivada de x sub 1. Y ahí tenemos nuestra famosa, ¿verdad?, expresión matemática conocida como el método de Newton, y que consiste en un proceso iterativo, ¿verdad? Lo cual significa que es un proceso que se repite en cada ocasión con el fin de ir acercando el punto de intersección de la tangente al número real que convierte la función en un cero positivo, en un cero. Entonces el propósito es, utilizando implícitamente la noción de límite, ¿verdad?, reducir esta distancia, de manera que al final x sub n más 1 llegue a ser un valor tan aproximado a este número real r que la cantidad que nos dé, ¿verdad?, sea el punto de intersección de la función. Bueno, eso es todo con respecto a esta demostración del método de Newton. Carlos Flores.